Entonces cerramos contigo y la reforma política es el otro tema. Fíjense ustedes que viene muy interesante lo que se está proponiendo en el Senado, que es la reducción de 500 a 400 diputados, la reducción de 128 a 96 senadores, también la reducción de los consejeros del INE de 11 a 7, la reducción del TRIFE de 7 a 5, etcétera. Muchas reducciones con el asunto de la austeridad y de que la gente no ve bien que estén gordas las burocracias, pero también vienen algunos asuntos interesantes para tratar, mi querido Pablo Alcántar, de que los procesos electorales sean más justos. El ejemplo de la fiscalización, que ahorita eso de la fiscalización tiene sus bemoles, porque a quien le toca, a veces le toca muy severa, pero hay otros que ni los ven. Desde que el INE agarró toda la fiscalización también de las campañas locales, pues ya no se hace tan minuciosa, porque antes, como sabrán bien ustedes, también los institutos locales pues se encargaban de la fiscalización de las campañas de alcaldías, de diputaciones locales, de gobernaturas, pero ahora el INE agarró todo, entonces también eso se está tratando, la famosa fiscalización efectiva, entre otros puntos, pero ya me extendí, Paul. ¿Cómo ves la reforma política que están presentando? Bueno, yo creo que, a ver, yo estoy convencido de que el posicionamiento del presidente frente a los organismos autónomos y frente a los tribunales especializados, pues en realidad es un planteamiento político que evidentemente busca también como picarle las costillas a la agenda pública, ¿no? Y creo que si bien estas propuestas las ha manifestado públicamente el presidente, pues tienen este procedimiento legislativo que entra a través de su partido, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Que en realidad lo que yo estoy observando es que el presidente tiene una posición muy crítica frente a estos organismos, pero yo hasta ahorita, a pesar de todo eso, no alcanzo a observar que realmente el gobierno actual quiera tumbar sustancialmente a estas instituciones que se están mencionando, sino todo lo contrario. Está observando y está permitiendo incluso que estos organismos pues manifiesten cuáles son sus verdaderas debilidades. Lo observamos en el caso del Tribunal Electoral, este entrampe político que traían desde hace 2 semanas y totalmente se fueron de boca visibilizando este conflicto interno. ¿Qué es lo que dice el presidente? Miren, no soy yo, vean cómo está podrido el tribunal, ¿no? Y a ese tribunal hay que invertirle millones de pesos y vean el resultado, están entrampados en un conflicto político que no saben ni qué hacer con él, ¿no? El tema del INE, ¿no? El tema del INE que no puede ni siquiera convocar a una consulta popular en donde la participación de la gente es sustancial. El presidente ha acusado que el INE no ha colaborado y vea nada más el resultado que tuvimos, ¿no? Es decir, el exhibir a las instituciones autónomas, el exhibir a estas organizaciones, estos organismos que están descentralizados de las instituciones tradicionales, pues permiten que el presidente pues le dé vuelo a esta narrativa de que no sirven, ¿no? Y que por lo tanto hay que rediseñar institucionalmente pues a estas organizaciones y sobre todo pues ver quiénes van a ser los nuevos responsables para garantizar los derechos, sobre todo en el tema político electoral. Entonces, yo no creo que esta reforma política salga con las intenciones del presidente como lo ha planteado públicamente, porque al final pues ya estamos prácticamente en la recta pues de terminación de este gobierno, ¿no? Ya entramos prácticamente a la contienda 2024, vendrán otros asuntos que el gobierno federal tendrá que atender y me parece que pues esta es una provocación de proceso legislativo que el presidente en realidad no creo que tampoco quiera ejecutar a estas alturas, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que ya estaría abriendo un frente que desde mi punto de vista
es innecesario. Entonces, yo me quedaría más con la expectativa de ver si realmente esta reforma viene con toda esta dosis de rasurar sustancialmente a las instituciones o hacer modificaciones mínimas que permitan la operatividad de estas y las demás instituciones autónomas. Gracias, Paul. Porque a veces rasurar por rasurar, Mireya, pues sí, la gente lo ve bien porque considera que muchas de estas instituciones son un lastre, quizá algunas lo son, pero, o que los diputados son un lastre, que eso seguramente, muchos sí lo serán, pero recortar por recortar tampoco puede ser la solución. ¿Tú cómo lo ves, Mireya? Fíjate que tienes razón, Julio. O sea, este tipo de cuestiones tendrían que ser quizá más quirúrgicas y menos con el hígado, porque parece que, por lo menos en el caso del INE, yo coincido con Paul, dentro de todas estas confrontaciones que se han dado entre el presidente de la República y el titular del INE, el consejero presidente del INE, pues pareciera que sí es una especie de revancha, ¿no? En este discurso que le gusta mucho a los políticos, en el que lo que yo no hago no está bien hecho. Y entonces demeritan las acciones o los avances que pudieron tenerse en diversas instituciones en otros periodos de gobierno. Creo que la reforma política, si se concretaran algunas cosas que son anhelos añejos, estaría muy bueno. Por ejemplo, la reducción del número de diputados de 500 a 400 y los senadores de 128 a 96. Ha sido una demanda desde hace mucho tiempo y en el caso de los diputados me parece que no pasaría demasiado. Son 100 diputados y a menos que alguno de ustedes o alguien que nos esté viendo me diga lo contrario, pues su diputado federal, ¿cuántas veces lo han visto en tribuna en San Lázaro? O en una comisión en San Lázaro, o con una participación relevante en la elaboración de leyes en San Lázaro. O trabajando. Pues sí, o trabajando. Sí. Que no sea el hecho de que tengan que andar o despierto, mire ya, despierto. Sí, es cierto, también despierto, no, hombre, y si le seguimos seguramente vamos a encontrar muchísimos más. A donde quiero llegar es que son posiciones que se siguen utilizando las diputaciones federales, incluso las posiciones en el Senado, como premios de consolación de los partidos políticos. Entonces no te dejes ser candidato a presidente municipal, pero ¿qué crees? Híjole, tengo un lugar en la planilla para diputado federal, ¿vas? Pues órale, vas. Y terminan siendo espacios en los que, pues como son 500, como es muy difícil subir a tribuna en San Lázaro y es muy difícil participar de manera cercanísima en la elaboración de los proyectos de ley, pues se la van a pachanguear y es de los mejores estados del ser humano, ¿no? Alguna vez eso me dijo un diputado, ser diputado es de los mejores estados del ser humano. Entonces, si pasaran estas dos partes, me parece que no tendría nada de malo. Incluso todavía la reducción del tribunal, de los magistrados en el tribunal, en el TRIFE, en Jalisco ya pasó, en Jalisco ya les quitaron un magistrado electoral y pues no parece que haya así como tambaleado completamente lo que se hace al interior del tribunal electoral, al menos aquí en Jalisco no sucedió. Y si se los quieren reducir de 5 a 7, de 7 a 5, perdón, me parece que tampoco sería tan delicado, ¿no? Donde yo sí pondría la atención es que en una de las revisiones de esta reforma que se propone es que proponen o eliminar o acotar las instituciones locales en materia electoral. No sé qué tan conveniente sea por la carga que tendría el INE y porque ya hemos visto lo que sucede cuando se le quitan atribuciones. Este tema de la fiscalización que decías, Julio, es muy cierto. Le quitan la atribución y entonces con tanta carga y tienes que revisar tantas cuentas de cada candidato que es muy complejo que el INE pueda ocuparse de todo. Es cierto, es una institución que ha cometido abusos, es una institución que ha tenido muchos escándalos porque gastan mucho en ladrillos, por ejemplo, pero sí, creo que necesitaría una revisión un poquito más detallada, menos con el hígado y menos desde si no estás conmigo, estás en mi contra. Eso creo. Gracias, Mireya. Sí, y es que luego con esto de la fiscalización también por eso son muy criticados, porque no fiscalizan a todos, no alcanzan, no hay poder humano que alcance, pero agarran
pues nada más a los que les conviene, y eso sí les encaja en el diente, también es una realidad. Continuamos con, bueno, no sé quién más si quiere hablar de este tema para agilizar, pero por supuesto Eduardo González, que le encanta la política, no tiene que faltar. Adelante. Yo creo que hay que tomar en cuenta el momento fundacional de estos personajes, de estos diputados plurinominales establecidos con la reforma de política de Reyes Heroles en el gobierno de López Portillo. No hay que olvidar que la esencia de los diputados plurinominales era, por un lado, darle espacio a la oposición que prácticamente se veía imposibilitada por diversas razones, unas de apoyo directo de la gente en menor y en menor intensidad que la que recibía el PRI, pero también por cuestiones de prácticas fraudulentas que hacía el PRI, que se quedaba prácticamente con todos los distritos electorales en el país. Entonces, pues la manera de darle un espacio a la oposición fue abrirles y decirles, bueno, pues juntamos los votos que ustedes tengan y con una fórmula determinamos cuántos del partido de ustedes podrá acceder a la Cámara de Diputados para que, por lo menos, para que en la práctica tengan voz. Y eventualmente un voto que finalmente no servía de mucho porque la planadora priista se ponía en acción en cada momento. Esa es la parte, me parece que no tenemos que olvidar, porque creo que es justamente lo que se ha desvirtuado a lo largo de estos años y se ha convertido, pues precisamente en una especie como de premios de consolación para muchas personas, el garantizarles el acceso a la Cámara de Diputados, ya sea en San Lázaro o en los estados, con los congresos locales, porque no les dieron alguna otra posición en los gobiernos o en otros espacios donde ellos querían. Pero también, por otro lado, se esperaba en su momento que los partidos políticos utilizaran los espacios plurinominales para llevar a cuadros que estuvieran técnica y académicamente mejor preparados para sacar adelante proyectos que a ellos les interesaran, ¿sí? Y tampoco eso se ha vuelto ya una costumbre, es decir, personajes, hombres y mujeres de muchísima calidad académica que en algún momento fueron impulsados por diversos partidos para llegar a San Lázaro y que configuraran algunos proyectos de ley que eventualmente salieran adelante, pues también en las últimas legislaciones pues han brillado por su ausencia. O sea, a mí me parece que si atendemos por lo menos a estos dos elementos, pues las razones por las cuales se echó a andar un proyecto de legisladores plurinominales, hoy por hoy no encuentra suficientes motivos para mantenerse. Lejos, además de el asunto del presupuesto, de que pues no hacen el trabajo que tendrían que hacer, el trabajo que hacen no es de calidad. Más allá de esto, creo que estos dos puntos me parece que son importantes no perderlos de vista, porque al final del día eran dos elementos que explicaban y justificaban la aparición de los diputados plurinominales.